Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, todo nuestro agradecimiento. De la misma manera que todos los que colaboran con TLV1. Los invitamos a que lo ayuden para que podamos llevarles, como siempre hacemos, con mucho esfuerzo y con muchas ganas también, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales que nos mantienen en contacto. Y como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Le pedimos a ella, a la Virgen de Luján, que nos guíe, nos ilumine, nos conduzca siempre por el camino del bien, la verdad y la belleza que tanto necesita nuestra patria, nuestra región, nuestra Hispanoamérica y el mundo. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito el tema de democracia, ¿no? La democracia desde, ¿no es cierto?, se viene implementando, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa, empezaron con este proceso de la democracia, y la democracia se pasó a transformar en una especie de religión. Y como una especie de religión también se encontró en lo que se supone como democracia, que es la representación de todos, o la mayoría, se encontraron los vericuetos de la manipulación, la dinerocracia, la demoniocracia, es decir, hay todo un aparato que es lo que, de alguna manera, esta forma en la cual se ha establecido en todos los países como una forma moderna de elegir a sus representantes, transformándose también al mismo tiempo en una gran trampa. Vamos a tocar un poquito este tema porque creo que amerita, primero porque tenemos un invitado muy especial que ha venido desde nuestra hermana banda oriental y queremos, por supuesto, conocer el trabajo que ha hecho, que por supuesto me gustaría poner en pantalla, la tapa de su libro, ¿no es cierto?, Esencia de la democracia, ¿no es cierto?, y cómo es contraria a la sana filosofía política del catolicismo, porque la gente cree que, ¿no es cierto?, eso no tiene nada que ver política, ¿no?, y religión, pero todo se ha dado siempre simultáneamente. Para hacer las cosas bien uno tiene que tener una fe religiosa, también puede no tenerla, pero si la tiene mejor, porque hace que todo se encamine en forma mucho más ordenada y sana. Así que para mí es un gusto compartir el programa con el escribano público, graduado de la Universidad Católica del Uruguay. Es profesor de Derecho y Ciencias Políticas. Dicta clases de historia a nivel liceal y privado. Fundador de la revista digital Verdad. Tiene un canal de YouTube que se llama Movimiento Verdad. Colabora en diferentes, o por lo menos viene colaborando en diferentes publicaciones, tanto en la web de Nacionalismo Católico San Juan Bautista, que creo que lo dirige un gran amigo como es Augusto Espíndola, y Mario Caponeto, y Antonio Caponeto, y el mensuario Nación. Para mí es un gusto presentar al escribano Bruno Acosta Pastore. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan Manuel, por esta invitación. Es un honor realmente para mí. El honor es nuestro, especialmente estos temas que vamos a tocar ahora que se van a empezar a avecinar las elecciones. Creo que, ¿no?, en la banda oriental se dan dentro de poco, así que un poco sacudir esa campana, y todos los países en el fondo vamos a tener que pasar por ese proceso porque se ha transformado en religión. ¿Es una religión la democracia? Bueno, Juan Manuel, justamente uno de los capítulos de mi libro, de mi opúsculo en realidad, porque es un libro pequeño, es la religión democrática. Y ahí yo doy cuenta de cómo, y es creo un problema central, es algo que hay que tener muy en cuenta para saber lo que es la democracia, y es que ese capítulo se llama La religión democrática, y por decir algo, hay un autor que se llama Georges Bourdieu, un francés, que es un autor demócrata, y él dice exactamente lo siguiente. Él dice, la democracia es hoy una religión y accesoriamente una forma de gobierno. O sea, es impresionante, es paladina la frase. La democracia es hoy una religión principalmente y accesoriamente. Es más, él dice, casi accesoriamente es una forma de gobierno. O sea, él mismo, que es un autor demócrata, acepta esa condición de la democracia
como una religión. Y si es una religión, es dogmática. Las religiones tienen sus dogmas. Si es una religión, entonces la democracia tiene ciertos caracteres o es directamente dogmática, es decir, incuestionable, y a eso voy. El gran problema que tenemos es que este sistema político democrático, que los antiguos, por ejemplo, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, calificaron como impuro, una forma impura de gobierno, es decir, que no persigue el bien común. El gran problema que tenemos es que eso que los antiguos catalogaron como impuro, nuestra época lo tiene como una religión dogmática incuestionable. Es decir, no podemos cuestionar un sistema político que es impuro, que no persigue el bien común. Entonces, es imprescindible, creo yo, quitarnos el velo en ese sentido, que la democracia no es una religión, por tanto no es dogmática, por tanto se puede cuestionar. ¿Cómo hacemos para cuestionarlo? Bueno, en otros apartados de este libro yo demuestro, creo, con autores de nota, que la democracia como sistema político tiene innúmeras falencias. Muchos dicen, por supuesto que tienen todas las falencias habidas por haber, pero es lo mejor de lo peor. O sea, no hay nada más, pero lo único que se concibe es un sistema democrático partidario, ¿no? Partidista. En realidad, ¿cuáles son las opciones? Monarquía, dictadura, democracia. Si hubiera, en muchas, por supuesto la monarquía se ha destituido de una forma, ¿no es cierto?, porque se la denominaba como, ¿no es cierto?, tiránica, ¿no es cierto?, como déspota. También mostraban la frivolidad de algunos reyes, ¿no es cierto?, entonces eso justificaba otra cosa. Después está la maldad de torcer esa monarquía por intereses, como ocurrió en Rusia, ¿no es cierto?, o en Francia, que da el espacio, ¿no es cierto?, estas revoluciones tremendas y que no se hubieran dado si no hubiera habido un rey benévolo, ¿no? Si hubiera habido un rey realmente drástico, serio, fuerte, hubiera decapitado a todos antes de que la revolución hubiera triunfado, muy probable. Pero como había buenos reyes, ¿no?, buenos aires, entonces se aprovecha la revolución o los enemigos de la monarquía para tomar espacio. Hay otra, o la dictadura, como hacían los romanos, nombraron un dictador cuando estaba, ¿no es cierto?, todo desmadrado, y que viniera, pusiera orden y después se llamaba nuevamente a democracia, plebiscito. ¿Cómo podríamos evaluar en ese aspecto? Mire, Juan Manuel, usted se me adelantó porque... Perdón. No, por favor, en este sentido, porque, y esto es una primicia, si se quiere, que le voy a comentar. Digo, porque acá habla de filosofía. Parece mentira, también, ¿no? Claro, parece mentira, pero yo acabo de publicar este libro y ya se me ha ocurrido el siguiente opúsculo que podría publicar, que es las alternativas a la democracia. Porque es muy necesario esa pregunta que usted me dijo ya al principio del programa, es por algo, porque es lo primero que a uno se le ocurre. Bueno, destruida la democracia, ¿qué hay? Alternativas a la democracia podría ser el motivo o el título de otro trabajo. Entonces, a esa pregunta yo respondería, hay alternativas, efectivamente que las hay. Usted mencionó algunas, por ejemplo, la monarquía. Pero yo apuntaría... Tampoco la monarquía que hoy vemos en España. Claro, ni que hablar que no la monarquía parlamentaria. Yo apuntaría a estudiar, y en ese futuro opúsculo, Dios mediante, podría ser que se estudiaran distintos sistemas, quizás más acá en el tiempo, sin irnos a la monarquía del siglo XII o XIII, de la Edad Media, ¿verdad?, del medioevo, de esa época de luz que fue la Edad Media, pero podríamos venir más acá en el tiempo y analizar distintas alternativas que hubo, por ejemplo, en el siglo XX, al sistema democrático, liberal, partidocrático. Un ejemplo es el sistema de Franco, la España franquista. Juan María Bordaberry, ese
presidente que tuvo nuestra querida banda oriental, ese hombre excepcional que tuvo el Uruguay, que fue Juan María Bordaberry, católico, padre de familia numerosa, hombre honrado, que descubrió los principios del derecho público cristiano, como él dijo, tras su vivencia política. Él ponía como ejemplo, tengo presente una nota que le hizo el diario La República en el Uruguay, ponía como un ejemplo de aplicación de los derechos de los principios del derecho público cristiano a la España franquista. ¿Y qué había en la España franquista? Había una cabeza que mandaba, que se hacía responsable de sus actos. El poder no se sometía a votación, a escrutinio, a disputas. No existían los partidos políticos. El poder era uno, estaba unificado. Eso congregaba a la sociedad. Esa unidad le daba de alguna manera paz a la sociedad y no esas disputas, esas disgregaciones que se producen con las elecciones de los partidos, esas bajas pasiones. No había partidos políticos, como le decía, y a su vez Franco tenía las Cortes en las cuales estaban integrados los miembros de esa España, los miembros, como diría José Antonio, del municipio, de la familia, de las corporaciones de trabajo, y de alguna manera, en ese sentido, entonces, esa España tenía una representación también, que no era en base a los partidos políticos, era en base a algo mucho mejor, mucho más auténtico, natural, como ser miembros de determinado oficio. Los escribanos, por ejemplo, tenían representación en las cortes franquistas, los abogados, como ser miembros de determinado municipio, de determinado lugar de España, y tenían voz, y eran consultadas por Franco. Entonces, hay alternativas que se podrían llegar a construir, mucho más acordes con los principios teóricos del derecho público cristiano, mucho más acordes con una sociedad que, insisto con el mismo concepto, no se disgrega, no reina la anarquía o la falta de unidad en esa sociedad, sino que hay una armonía, como diría Santo Tomás, que es importante para la paz en definitiva. Entonces, evidentemente los hay, y para sintetizar, podríamos buscar en ejemplos recientes. Le mencioné el gobierno franquista, podríamos hablar del de Oliveira Salazar en Portugal. Los hay, lo que pasa es que no se enseñan, se ocultan. Claro. Y al no enseñarse tampoco se puede comprender cuál es el concepto filosófico de la democracia. Bueno, en realidad lo que uno lo entiende es en lo mundano, rápido, ¿no es cierto?, que va el partido, pero no hay un concepto. ¿Y cómo se evalúa el concepto filosófico como algo que puede brindar una puerta posible para el bien, para la verdad, para la belleza, o no hay un concepto filosófico de ninguna, y solo esa filosofía es la crítica? Hay algo de eso último. Kelsen dice, eso está en el primer capítulo del libro, el concepto filosófico de la democracia. La democracia, dice Kelsen, es el sistema político del relativismo filosófico. Es decir, es íntima la conexión entre la democracia y el relativismo. Es decir, esa concepción del mundo, de la vida, de la moral, por la cual no hay un bien o un mal absolutos. No hay una verdad ni un error absolutos. Si usted me dijera que esto no es una mesa, esto que estoy tocando, sino que es una silla, para un relativista yo lo tendría que respetar. No hay bien, no hay verdad absolutos, no hay verdad ni error absolutos. Y la democracia, está íncita en la democracia ese relativismo. Todo puede ser sometido a discusión, todo puede ser sometido a votación. Las cosas más aberrantes pueden ser sometidas a discusión y a votación, porque la democracia es plenamente relativista. Incluso Kelsen, que es un filósofo del derecho
de origen austríaco del siglo XX, llega a decir: el día que se demuestre que hay verdades absolutas, la causa de la democracia estará perdida. Hasta ese punto es íntima la conexión entre la democracia y el relativismo. Todo puede ser sometido a votación. Con tal que tenga una mayoría, el aborto, es decir, un crimen nefando, asesinar a un no nacido, puede ser legal. Entonces, también finalizo con esto, viene esto de la mano con decir, como digo yo, cómo es contrario la democracia al catolicismo. Porque el catolicismo plantea un mundo donde hay bien, verdad, absolutas, no relativas. Los 10 mandamientos tenemos que respetarlos todos. Si uno no respeta uno de los mandamientos de Dios, se condena. No hay opciones, no es a mí me gusta, a mí no me gusta, lo hago, no lo hago. No hay relativismo, hay de alguna manera una concepción absolutista en ese sentido, filosóficamente hablando. Entonces, ahí también tenemos cómo este sistema, que tiene una íntima conexión con el relativismo, como lo dice Kelsen, es contraria al catolicismo. Lo cual debería advertir a los católicos cuando se prestan a este sistema. Claro, sin duda, obviamente no. El catolicismo es doctrinario, Claro. es lineal, como bien dijiste, absolutista, y en el sentido de que, bueno, ¿cómo vamos a poner algo que hace daño en discusión? No hay discusión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace la política? Contentar a ver quién le gusta. Y después viene todo el aparato mediático, psicológico que trabaja para que lo aberrante tal vez sea legal y justificado. Eso, bueno, ya son procedimientos como la ventana de Overton, ¿no es cierto? Tavistock, todos estos grupos que han sabido manipular la masa para lograr, ¿no?, objetivos. Eso en el concepto filosófico. ¿Y en lo político? El concepto político de la democracia se divide básicamente en dos. La democracia implica soberanía popular y sufragio universal. Podemos detenernos, al menos rápidamente, en los dos. La soberanía popular implica que el poder viene de abajo hacia arriba, es decir, del pueblo hacia arriba, y es un concepto moderno, condenado también, por eso el subtítulo de mi opúsculo, por la Iglesia, porque para la Iglesia el poder proviene de Dios, de arriba hacia abajo. León XIII diría que esa concepción, que por supuesto tiene como uno de los grandes exponentes a Rousseau, de la soberanía popular, genera soberbia en el pueblo, genera esa, sí, soberbia de pensar, de pretender que realmente pueden decidir sobre algo, cuando en realidad no deciden nada, porque todo, como usted acaba de intuir, de decir, todo viene ya preparado de antemano. Lo único que hacen los poderosos, de ahí que también, como diría Morras, la democracia siempre termina en plutocracia. Todo viene digitado y lo único que se hace es decir, tenés estos dos candidatos que yo ya elegí de antemano, vota a cualquiera de los dos, que cualquiera de los dos me sirve. Y igual el pueblo se piensa que realmente está eligiendo cuando no elige. Soberanía popular es un poco eso, para ir rápidamente, condenada, insisto, por la Iglesia, es un principio político-filosófico erróneo. El poder en realidad viene de arriba hacia abajo, como dice Jesucristo a Poncio Pilato: tú no tendrías ningún poder si no te fuere dado desde lo alto. Es Dios el que otorga el poder al gobernante, y eso también es muy bueno, porque el gobernante, sabedor de eso, cuidaría mucho más lo que hace. No estaría preocupado por halagar las pasiones populares, sino que estaría preocupado en cumplir los mandamientos divinos. Y por otro lado, el sufragio universal es
Otro principio condenado por la Iglesia en su momento, por ejemplo, el Papa Beato Pío IX llamó al sufragio universal la mentira universal. Es ese principio por el cual todos pueden votar sin ninguna clase de distinción, todos los votos valen lo mismo, uno, y como diría el Papa Pío IX, como dirían muchos sacerdotes doctrinarios, es un principio erróneo que repugna el sentido común, porque es increíble realmente que nosotros tengamos, y volvemos a esa palabra como un dogma, que el voto de un experto en ciencia política, por ejemplo, o el voto de un hombre honrado, un hombre de bien, un hombre decente, tenga el mismo valor que el voto de una persona que no conoce los principios de la ciencia política, o que es una mala persona, o que es una persona que no le interesa la política. Es un principio que repugna ese mínimo sentido común. Luego podríamos hilar un poquito más fino. Así que el sufragio universal, en dos palabras como le acabo de comentar, también es un principio político equivocado. El sufragio universal siempre termina en la representación en base a los partidos políticos, y ese también es un problema importante, porque como siempre repite la sana doctrina, los partidos parten. Yo algo de esto le comenté hace un rato. Los partidos por su propio nombre son partidos, parten, dividen, fraccionan. Y lo que nosotros queremos para nuestras patrias es la unidad. Es estar todos mancomunados hacia el bien, la belleza y la verdad, y no enfrentados. Claro, vivimos una época muy complicada porque, bueno, las divisiones, las tendencias ideológicas, ¿no? Las influencias internacionales, los globalismos, ¿no es cierto? También forman, es lo que forman o buscan legalmente esa legalidad de una agrupación, de un sector ideológico a través de una ONG llamada partido, ¿no es cierto? Y esa ONG se supone que representa a todos esos que representa, ¿no es cierto? Que probablemente mucho de lo que propongan no representa, pero por ideología o por están acostumbrados. En eso vos hablabas muy claro, ¿no? En esta forma impura, ¿no es cierto?, que hace a la democracia, ¿no? Porque obviamente el voto universal es injusto, ¿no es cierto? Injusto, incompetente y corruptor, decía Más allá de que digan, bueno, pero si no, votan entre los ricos y se eligen entre ellos, y bueno, y los pobres que también son parte de la torta no tienen acceso. Para eso están las organizaciones intermedias en las cuales pueden participar, recién decías, en el gobierno de Franco. Pero ¿cómo es decir? Entendemos que ese voto universal pone en igualdad de condiciones. Hoy el tipo que cumple con sus impuestos, que, ¿no es cierto?, está al día, que se esfuerza, digamos, dentro de lo que hace a las obligaciones como ciudadano. Y de repente tiene otro que es un planero, que es cierto que su vida no aporta fuera de recibir, o aporta por la desgracia de las circunstancias o por la cleptocracia que se aprovechó y los dejó en esas condiciones. Pero que bueno, tiene el justificativo del voto. En eso, que me gustaría que me lo cuentes después de este corte, ¿qué genera una especie? Vamos al igualitarismo, vamos a una especie, acá hay, ¿no?, un criterio de desigualdad, pero igualdad al mismo tiempo, más allá de la importancia del tipo pensante que puede actuar por el bien, la verdad también, tal vez uno de abajo podría hacerlo, por su propia circunstancia o situación. Pero ¿en qué nos pone en condiciones? ¿Qué es lo tan diabólico en esto que no sirva para nada? ¿No es cierto? ¿Me vas a contestar?
medio rara la pregunta, pero me voy a contestar después de este pequeño corte. Estamos presentando el libro Esencia de la Democracia de Bruno Acosta Pastore, escribano de la Banda Oriental que nos está visitando. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos en este segundo bloque con nuestro querido invitado de la Banda Oriental, nuestro hermano Bruno Acosta Pastore, que escribió Esencia de la Democracia y cómo es contraria a la sana filosofía política y al catolicismo. Hoy un catolicismo que está desapareciendo, ¿no es cierto? Vemos más otras tendencias religiosas cristianas que no son exactamente católicas. La pregunta que quedó en el bloque anterior, que fue medio complicada, pero bueno, hablabas de dos posturas de votos, ¿no? El rico, el pobre, o el pensante y el ignorante, o el que cumple y el que no cumple, siguen siendo ciudadanos. Y el Estado trata de poner todo en una igualdad de condiciones. El Estado, estoy diciendo, ¿no? Como esencia del ciudadano, todos son ciudadanos. ¿Cómo se puede representar en eso? ¿Cómo se puede representar en algo que, bueno, resulta igualitario, pero no es igualitario? Resulta homogéneo, pero no es homogéneo. ¿Cómo lo...? Platón, que era un impugnador de la democracia, por más que los demócratas siempre estén hablando de la democracia ateniense, bla, 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 Platón y Aristóteles eran antidemocráticos. Y, por ejemplo, Platón decía que era contrario a la democracia, entre otras cosas, porque fundía todo en un criterio cuantitativo, igualitarista, dejando de lado las nociones cualitativas o de cualidad. Es todo un rebajamiento cuantitativo y no hay distinciones respecto de la cualidad, es decir, de las características diferenciales, mejores, peores, que un ser humano pueda tener. La democracia tiene como característica eso, el igualitarismo que rebaja, que iguala para abajo, como se dice habitualmente, ¿no? Eso genera toda una atmósfera social, diría Caponetto, Antonio Caponetto, plebeyista, plebeya, todo hacia abajo, vulgar. Y una de las cosas que podemos conversar es acerca de algunas palabras de ese teórico alemán, Carl Schmitt, que él justamente estudia estas condiciones, esta cuestión de la democracia como igualitarismo, como homogenización,
Y él da cuenta de que la democracia siempre se mueve en esos criterios. Siempre hay una tendencia a homogeneizarlo todo e igualarlo para abajo todo. No hay una distinción, diría Smith, entre gobernantes y gobernados en la democracia. Todos son lo mismo. Y yo siempre pongo este ejemplo, suelo ponerlo en clase, cómo se ve año tras año, década tras década, cómo la democracia va rebajando y generando un clima vulgar en la sociedad, cada vez más, cada vez más. Y cómo esto último que dice Smith, porque la democracia no admite una diferencia entre gobernantes y gobernados de carácter cualitativo. En el Uruguay tenemos un ejemplo claro de este plebeyismo que fue con la presidencia de José Mujica, el guerrillero ex Tupamaro, que fue es un hombre absolutamente plebeyo. Y ese plebeyismo de Mujica, democracia mediante, se lo puedo acreditar en el Uruguay. Mujica gobernó entre el 2010, o desgobernó, mejor dicho, entre el 2010 y el 2015. Pasados ya unos cuantos años de eso, lo vemos en el Uruguay, en la banda oriental, de que el clima se ha vulgarizado, que la cultura ha decaído. Justamente va de la mano con la democracia. Solamente un sistema político como la democracia puede permitir que un hombre prosaico como Mujica llegue a la presidencia. Y va un poco por ahí. Ese es uno de los problemas que tiene el sistema democrático. No hablemos de nobleza, no hablemos de dignidad, no hablemos de un criterio de lo bello, de lo bueno, de lo verdadero. No hablemos de altas nociones de virtud. Todo eso no existe en la democracia. La democracia iguala todo para abajo. Y ese es un gran problema. Bien dijimos, la democracia se transformó como una especie de religión. Estamos viendo, bien dijiste, los partidos, están todos partidos, se supone que todos desean la patria, pero están partidos. Hay muchos partidos, pero después hay una especie, vos hablaste del sistema, o lo que conduce a la satisfacción de la gente que emite un voto democráticamente para elegir su representante. Entonces, de repente vemos la trampa de un sistema que te pone filtros, como ahora le dicen, las PASO, o las primarias abiertas, obligatorias, es una preelección, llamémoslo, donde deja fuera a todos los que no hayan pasado un determinado punto, dejándote en una opción de 5, que generalmente son los que cruzan el punto y medio, que nunca son los mejores, siempre son los peores, por supuesto, ¿no? Y de esos 5 puede ir a un balotaje, que quedan 2, de los cuales son los más nefastos. Recién planteabas, tenés la opción, ¿no es cierto?, no entre Cristo y Barrabás, sino entre 2 Barrabases, y más todavía. Si me permite, hay una frase de un autor que dice justamente: cuando no se elige al más animal de todos, parece que no es realmente democracia. Así que claro, es eso mismo. Bueno, ahí tenés, tal cual. Bueno, y estamos en eso y de repente uno dice, pero caramba, llegamos a 2 personajes nefastos y a mí me sacaron todos los que tal vez hubieran sido la opción. Eso aceptando siempre el sistema, ¿no? Pero el sistema está hecho de tal manera de que siempre el fin es dañino, no es contentar, sino es justificar al peor o al menos peor, que terminan siendo todos iguales, nefastos para el bien de la población, el bien, el futuro, ¿no? Después tenemos las corporaciones y todo lo que también influye y que ponen dinero, que es, como dice un amigo nuestro, dice la demoniocracia, ¿no? Porque es más demonio que en realidad ayuda. ¿Qué es el tema? ¿La palabra democracia
o lo que envuelve a esa palabra, que es el proceso de llegar a contentar a una mayoría. O los dos son tan diabólicos que se ayudan entre sí. No, claro, la palabra, el sistema, o como usted dice, lo que está detrás de la democracia es lo que yo describo, lo que estamos conversando, por supuesto que es perverso, como diría Antonio Caponetto, la perversión democrática. Entre paréntesis hizo el prólogo, ¿no? No, el prólogo no tiene prólogo de Antonio. Lo que sí, yo le dedico especialmente el opúsculo a él. Bien. Eso sí. Le decía, y respecto de la palabra democracia, hay discusiones si puede ser utilizada el término democracia de forma positiva para algo que sea de nuestra causa, por así decir. El propio Franco utilizaba la expresión democracia, decía que España era de alguna manera una democracia, o, por supuesto con un sistema absolutamente distinto como lo acabamos de decir, pero claro, ahí recuerdo que algún autor decía que la propia palabra, estamos hablando solo de la palabra, que la propia palabra era una palabra del enemigo, que no cabía utilizarla. La democracia es una mala palabra, decía un autor, que habría que construir justamente, si vamos a pensar en alternativas de la democracia, deberíamos pensar semánticamente en algún otro concepto y no usar ese, que ya es una palabra ganada por el enemigo. Usted sabe la importancia que tiene la cuestión semántica, la importancia que tiene. Recuerdo también, hubo por allí algún autor enemigo que dijo en su momento, el Papa ha aceptado el término democracia, no tardará en aceptar el sistema. Entonces tenemos que tener cuidado también con la cuestión semántica. Bueno, ellos se dicen que los cónclaves hacen su democracia, no elegir que no exactamente, ha demostrado que no eligen al mejor. O sea que afecta la democracia tanto vaticana como la democracia que sufrimos en los países. ¿Cuál sería un mejor, es decir, la democracia, o, ¿no es cierto?, lo que entendemos como democracia ya lleva más de 200 años, ¿no es cierto? Y ya es viejo, son 200 años. La monarquía fueron muchos más años, pero bueno, las dictaduras también muy pocas. Pero bueno, la democracia tiene 200, y estamos en un tiempo que pasa cada vez más rápido, entonces es como que es muy dinámico. ¿Cuál sería la mejor forma representativa de un pueblo, de una república? Claro, yo empezaría de a poco, para construir... Sé que vas a escribir un libro, pero bueno. Claro, pero para construir algo nuevo tenemos que ir con humildad de a poco. Yo empezaría, por ejemplo, cuestionando a los partidos políticos que forman parte con natural a la democracia que estamos describiendo, la democracia liberal partidocrática, dice algún autor. Por ahí un capítulo del opúsculo es democracia igual partidocracia. Entonces, empezaría por cuestionar a los partidos políticos. ¿Realmente representan a alguien los miembros de los partidos políticos? Me haría esa pregunta, que yo, por supuesto, contesto negativamente. Pero mucha gente se la hace. Sí. Yo empezaría por cuestionar esa existencia. Se la cuestionó, por supuesto, y respondió negativamente, bellamente, poéticamente, José Antonio Primo de Rivera, diciendo que los partidos políticos eran un desastre. Entonces, empezaría por ahí, y quitados de nuestra mesa a los partidos políticos, haría una sustitución, de los partidos políticos por otras formas de representación. Por ejemplo, recogiendo también las palabras de José Antonio, como pasó en la España franquista, insisto, los sindicatos, las corporaciones, por supuesto no sindicatos marxistas, corporaciones de trabajo, de oficios, de profesionales, contadores, abogados, escribanos que tengan su representación en el Parlamento, miembros de los municipios,
representados también en cortes, miembros de las familias representados en cortes, padres de familia, por ejemplo. Entonces, empezaría de a poco, insisto, humildemente, por sustituir la representación en base a partidos políticos por representaciones de otro tipo. Organizaciones intermedias. Exacto. Un poco, acá se hablaba de la comunidad organizada, pero bueno, contemplaba organizaciones intermedias que bueno, porque si me permite, claro, si me permite un paréntesis más, porque claro, lo decía también Juan María Bordaberry, el problema que tienen los partidos políticos que los hace esencialmente malos es esa lucha por el poder que tienen, y eso hace que la gente que integra los partidos políticos entre en claudicaciones, entre en cuestiones subalternas, bajas, malas. Entonces, se precisaría un sistema en el que no existieran estos partidos, que existieran otras formas representativas auténticas que realmente representan, porque los partidos en definitiva, lo sabemos, no representan a nadie, se arman las listas sábanas, se representan a ellos mismos, los representantes del pueblo sin el pueblo. Entonces, los partidos políticos tienen todos esos problemas que cabría sustituir por otras maneras más propicias de representación y que no necesariamente se disputaran el poder. El poder podría estar unificado en una mano, en un consejo, en una sola persona, no caer en esa disputa que lleva a las claudicaciones, a las ambiciones, al dinero, y a la vez cabría tener una representación distinta, la representación orgánica que se llama, ¿verdad? Bueno, muy bien la decía, por el hecho del dinero, ¿no? Y ya vemos que corrompe el propio dinero, porque la mayoría de los partidos reciben abultada suma, muchos se crean solamente para tener inventar listas, inventar candidatos. Acá tuvimos hasta candidatos testimoniales, o sea, te decían que ese tipo no ponía la cara como quien pone un producto y después ese no era el producto que iba a representarlos en la Cámara. O sea, ya creo que hemos pasado por todas las burlas habidas y por haber, y la sociedad impávida sigue, ¿no es cierto?, dormida en este aspecto. Pero sí, es un tema de dinero, mucha plata, acá al menos, ¿no? Y después dejar los que pocos quedan. Bueno, habría monarquía, bueno, se está volviendo una hispanidad, ¿no? Hay mucha gente que brega, ¿no es cierto?, que tenemos que volver a la hispanidad, volver a unificar América, Hispanoamérica, ¿no? No tal vez bajo la monarquía española, pero como un concepto de unificación patrio, ¿no? ¿Cómo lo ves? Me parece interesante, por supuesto, el concepto. Nosotros fuimos una potencia, el Imperio Español era la potencia mundial, eso es evidente, es incuestionable, me parece. Y al momento de la disgregación pasamos a el tercer mundo, por así decir. Entonces, por supuesto que veo con buenos ojos una integración, una unificación, siempre y cuando se respeten los particularismos existentes, las nacionalidades existentes, que después de 200 años, por supuesto que tenemos diferencias, pero ni que hablar que veo con buenos ojos esa clase de unificación. Sin duda. Y era una gran patria con varios, ¿no es cierto?, representantes del rey, virreyes, bueno, ¿no es cierto? Y éramos poderosos igual, ¿no? Nadie se afanaba, no había nadie a ver quién elige al virrey que venga, sino directamente el rey los nombraba, ¿no? Exacto, y ahí que usted menciona eso, yo también en clase intento, como dijimos al principio de esta charla, hay ignorancia acerca de otras alternativas a la democracia. Yo a veces en clase les muestro a mis alumnos lo que era el cabildo. Hubo vida, hubo historia, hubo comunidad antes de la democracia. Nosotros teníamos los cabildos, escuelas de municipalidad, diría Zumfelde, que es un autor oriental. Escuelas de municipalidad.
Eso fue borrado de un plumazo después de las revoluciones. Pero por supuesto que existen alternativas a la democracia. Es cuestión de ponerse a estudiarlas, analizarlas y sobre todo, diría yo, a difundirlas también. Poco a poco yo creo que sembrando esa semilla podemos tener algún fruto interesante, porque es mucha la gente que se da cuenta que el sistema es perverso. Lo que pasa es que es una religión dogmática, no se animan a cuestionarla, y los que se animan se quedan por ahí porque no conocen las alternativas. No son facha. El que la cuestiona es un facha. Sí, Bruno, Escribano, se vende en... Está a la venta en Buenos Aires, en la librería Santiago Apóstol, y hermanos Gristelli. Los hermanos Gristelli, exactamente, y también está en venta en la librería Don Quijote, Centro Guadalupano, en la calle Bartolomé Mitre. Mitre Rodríguez Peña. Exactamente. Ahí está en venta mi opúsculo, en Buenos Aires. En Montevideo también va a tener alguna distribución. ¿Va a estar en Buenos Aires hasta? ¿En venta? No, usted se queda en Buenos Aires hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, o sea que no va a poder firmar. Algún día va a tener que venir y hacer la presentación formal, así que va a ser un gusto acompañarlo ahí. Bueno, si Dios quiere, si Dios lo lo permite. Va a estar don Antonio Caponeto y le agradecemos también a Juan Carlos Monedero, que es también uno de los que ha empujado mucho esta entrevista. Así que claro que sí, claro que sí. Le agradezco muchísimo. Gracias a usted, muy amable. Gracias. Gracias, les deseo lo mejor ahora que vienen las elecciones en Uruguay, a ver qué van a hacer, ¿no? Y ojalá que elijan un rey, una monarquía. Difícil. Me parece que vamos a elegir al más animal de todos. No, van a venir los masones y va a ser tremendo. Un gusto de tenerlo. Gracias. Igualmente, gracias a usted. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Interesante, ¿no? Esta religión democracia. Me estaba acordando mientras hablaba acá el Escribano, tan interesante, me acordaba del tango Cambalache de Santo Discépolo, ¿no? Da lo mismo un profesor, ¿no?, que un burro, ¿no es cierto? Todo tan representativa de lo que en realidad es la democracia, ¿no? O cómo se ve, o cómo se bastardea, ¿no?, lo bueno, la verdad, ¿no es cierto? Y creo que la democracia es parte de eso. Creo que hemos aprendido los argentinos en que la democracia es una farsa, ¿no? Siempre pensé que es una farsa. Participé en alguna época porque, bueno, creímos que había que cambiar la cosa y nos damos cuenta que nada se cambia, ¿no? Y al no poder cambiar siempre estamos en esta bicicleta que no lleva a ningún lado y que creemos, ¿no?, que estamos eligiendo lo mejor. Esto es más o menos como cuando va a un supermercado y ve tantos productos de algún tema que usted necesita y que en realidad son todos hechos por la misma corporación y usted cree que está eligiendo contra uno o contra el otro. No, terminan siendo todos lo mismo. Y esto es más o menos parecido, ¿no? Está todo armado de alguna manera que nos desprestigia. ¿Cuál sería la mejor forma de gobierno? Bueno, eso es lo que hay que buscar. Planteó muy bien generar una especie de organización nacional que integre, ¿no?, grupos intermedios. Por supuesto, ¿no es cierto? Y todos están representados en ese aspecto, no tiene que ser diputado, ni cobrar, ni nada, tiene que representar a un grupo determinado de un sector, si no me equivoco, ¿no?, Escribano. Y eso le daría mayor vida, ¿no? Una dictadura, tal vez, podría arreglar los números de la Argentina, como decían los romanos. Tal vez una dictadura, nuestro entendimiento de dictadura es un golpe militar que sirve intereses, es otra historia. Pero si hubiera una dictadura de verdad ordenaría todas las cuentas, ¿no? Y obviamente irían presos todos los ladrones, porque no tenía compromiso político, entre comillas. Sería un limpiador, un ordenador del Estado. Tal vez eso. Monarquía, no la monarquía que hemos vivido, o que se está viviendo hoy en día en la modernidad. Tiene que haber una monarquía como existía en el siglo XIII, XIV, que el rey velaba por su pueblo. ¿Cómo va a robarle al pueblo lo que es del rey? Eso es inconcebible. Pero bueno, es una forma de entender que tal vez este sistema ya degradado y vencido y gastado
y ya agujereado, porque ya lo han aprovechado todos y ya se han encontrado toda la dinerocracia que lo mueve, entonces habría que buscar otro sistema. Y la democracia, todos los que bregan por la democracia la transforman como una religión. Lo único que están luchando es contra el bien, la verdad y la belleza. O sea, lo único que se reivindica es la mentira, la fealdad, ¿no es cierto? Y totalmente el engaño. Así que bueno, habría que cambiar, ¿no? Ya hemos aprendido, llevamos ya varios años de engaño. Deberíamos despertar y buscar alguna alternativa válida que realmente haga el bien al país y a nuestra Hispanoamérica. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.